Buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esta esquina de 23 y Flagler. Hoy quiero conversar sobre el tema de Internet. Bueno, Internet se ha vuelto hoy prácticamente un terreno de contienda. Y en ese sentido vale la pena hacer una especie de recapitulación, ¿no? ¿Qué ha sido, qué viene siendo Internet, cómo ha evolucionado y cómo está afectándonos a nosotros en nuestra cotidianidad, en la manera en que nos relacionamos? Internet siempre me recuerda los inicios del cine. En los inicios del cine, los hermanos Lumière pensaron que aquella fotografía en movimiento iba a servir exclusivamente como una herramienta para la gente que registraba los sucesos o los acontecimientos o los descubrimientos científicos. O sea, ellos pensaron que quizás con esas herramientas que habían inventado, pues los científicos, los curadores, las personas de ciencia o de historia en general, lo que harían sería llegar a los lugares, registrar lo que estaba sucediendo y simplemente tener una nueva herramienta documental. Por supuesto, son las audiencias, son los públicos, los consumidores, quienes terminan definiendo cuáles son los usos que se van a dar a las tecnologías. Un poco esa recapitulación de qué usos hemos acabado dando a Internet, que en sus inicios fue una herramienta académica, aunque muchos visionarios en aquel momento alertaron de que Internet podía llegar a estar incluso en los marcapasos de nuestros corazones y por tanto el desarrollo de los software iba a tener una importancia realmente trascendental en el desarrollo de la civilización. Bueno, cumpliendo también con una invitación que hice a personas, amigos que no necesariamente compartieran mis puntos de vista políticos o mis puntos de vista filosóficos y que pudiéramos entrar en una conversación más matizada, más rica, más amplia, donde pudiéramos comprender los diferentes puntos de vista. Pues tengo hoy también, para hablar del tema de Internet, el gusto de presentar a mi amigo Arián NC. Arián, buenas noches. Buenas noches, Renato. ¿Cómo estás? Arián y yo nos conocemos hace años, hemos compartido bastante en Internet. Una de las últimas conversaciones que tuve con él estaba un poco retraído porque me decía que ya le molestaba, de hecho le estaba haciendo incómodo, ¿no? A veces la toxicidad que se vivía en las redes, donde la gente, más que escucharse o más que tratar de comprenderse, estaban tratando simplemente de ganar, tomar bandos o de simplemente jugar en jugar un partido donde su equipo es todo lo que importa. Entonces, en este sentido, tengo que admitir que Arián en algunos momentos me llamó la atención sobre incluso conductas mías, ¿no? Que vinculado o imbuido en estas redes también uno comienza a reproducir. Entonces, en ese sentido, conversamos por mensaje privado hace unos días y de ahí surgió esta idea de, dentro de nuestras diferencias, dentro de puntos de vista particulares, bueno, pues compartir ideas sobre esto. Arián él es especialista en tecnologías, él es ingeniero y ha trabajado en esta industria durante años. Trabajó en México y actualmente trabaja aquí en los Estados Unidos como desarrollador de software. En este sentido, bueno, yo creo que lo importante también que estoy tratando de hacer en estos diálogos no es tanto reflejar las autoridades, sino que cada cual hablemos de nuestra experiencia como ciudadanos, como seres humanos, por encima de todos estos background académicos o profesionales, aunque es importante y siempre tenemos que ir a ellos para poder saber de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, Arián, te doy la bienvenida acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con 23 y Flagler. Y bueno, te quiero empezar a preguntar desde los orígenes. Ahorita hablamos de cómo las tecnologías no las definen quienes las inventan, las tecnologías las van definiendo quienes las usan. Así sucedió con el cine, así sucedió con la televisión y evidentemente también de alguna manera ha sucedido con Internet. Entonces, tú que eres un especialista en este campo, que llevas trabajando
varios años y lidiando directamente con la industria, con todas sus interioridades, con la manera de pensar de las personas que la generan todos los días. ¿Qué tú crees que hemos aprendido de esta herramienta llamada Internet en los últimos 30 años? Bueno, a ver, antes de responderte a la pregunta, gracias a ti por este espacio. Es la primera vez que tengo la oportunidad de pues, establecer una conversación así, donde más personas van a poder tratar de verlo desde la óptica de alguien que está dentro del campo, no de alguien puramente que está dentro de la sociedad. En materia de la Internet, el uso que conocemos actual del Internet no es un uso nuevo. No es algo que surgió en los últimos 10 años o en los últimos 15 años. De hecho, el uso actual, la parte útil, por así decirlo, viene desde los 90. Ya en el 95 se estaba hablando de los pagos por Internet, se estaba hablando de este tipo de cosas útiles que sí puede tener la Internet como tal, cosas del día a día. Realmente todo se empieza a evolucionar de la forma en la que la conocemos, ya cuando entra en juego lo de las redes sociales. Ahí fue cuando le entró la salsa ahí fue cuando le entró la salsa a la comida, ¿no? Con las redes sociales. Exactamente. La Internet como herramienta, en el mundo de la tecnología, tú tienes que ver, es casi un macrocosmos cuasi perfecto, reflejo de la sociedad actual, en sentido general. Porque deja muchas cosas fuera, toma lo más importante y lo refleja. En el caso del Internet, cuando empiezan a suceder las interacciones entre personas, al haber la posibilidad de que tú interactúes con tantas personas, incluso con personas que no te conocen, como ahora mismo que estamos hablando tú y yo, esa interacción es exponencial, más que de las interacciones a las que estamos acostumbrados en el día a día. Y en una sociedad, en la de los Estados Unidos, donde el 85% de las personas necesitaban un carro para poder ir al trabajo, lo que significa que las interacciones eran menores, comparadas a lo mejor con otros países europeos donde la geografía más pequeña, ciudades más grandes, más pobladas, pues tenían que lidiar, por supuesto, observando las excepciones de algunas ciudades en Estados Unidos como San Francisco, Nueva York, etc. Pues ha sido un vuelco bien grande de interacción o interacción cuasi mínima a interacción ultra exponencial, donde cuando adicionas entonces también el factor de la anonimicidad de las personas que están del otro lado, que ayudas a que no tengan miedo entonces a decir o hacer algo, pues entonces se vuelve más aún, no un problema, sino más exponencial aún esta interacción. Incrementa. También es un problema, mira, el tema de la anonimidad está estudiado por los psicólogos sociales y se sabe que cuando las personas creen que no van a ser responsables por lo que hagan, pues lamentablemente muchas veces pueden dejarse conducir hasta con crueldad, ¿no? Entonces, esto en el tema de las redes y la anonimidad y todas estas micro como interacciones que tú estás hablando, pues evidentemente en gran medida las redes sociales lo han puesto, lo estamos sufriendo. Yo tengo muchas amistades, yo mismo a veces recibo comentarios bastante subidos de tono y evidentemente eso antes no sucedía. O sea, cuando no existía internet, quizás yo discutía a lo mejor, no sé, con una persona a la semana. El tipo que me caía mal en el trabajo o en la escuela o en donde fuera, pero ahora tengo 24 horas para lo mismo yo poder tener una interacción negativa con alguien o muchos alguienes dispuestos a tener interacciones negativas conmigo, ¿no? Entonces, yo supongo que eso no fue una de las intenciones, uno de los de las principales cosas que previeron la gente que creó esta tecnología. Entonces, es el tipo de cosas que yo digo, uy, pero Internet lo dominaremos. Internet, podremos decir, ok, vamos a tomar este carro de Internet, vamos a llevarlo por la senda que queremos, o Internet se nos va a ir de las manos y se va a convertir entonces en esta, y es uno de los temas que conversamos, que podíamos quizás tocar, en esta herramienta donde la gente está continuamente, o puede estar continuamente microatacándose unos a otros. Y uno de los temas también, y con esto te vuelvo a dar la palabra, es que nuestro cerebro está cableado muchas veces para darle más relevancia a los acontecimientos negativos que a los positivos. Nosotros podemos pasar un día viendo muchos acontecimientos positivos. En el momento que vemos la noticia negativa, en gran medida marca el tono
emocional del día. Y nos hace sentir como, oye, el mundo cada vez está peor. No necesariamente así, pero esas pequeñas interacciones negativas tienen tremenda repercusión en la manera en que sentimos y en la manera en que evidentemente experimentamos la vida. ¿Cuál es tu, como especialista de esta área, cuál tú crees que puede ser el tema? Déjame darte una base sobre algo importante para, a partir de esa base, darte un argumento sobre esto. Internet y las redes sociales, como las conocemos hoy por hoy, son una forma perfecta de, si lo quieres analizar desde un punto de vista casi que antropológico o desde un punto de vista filosófico, una sociedad es casi perfecto, en especial para la dialéctica conservadora como tal, la dialéctica de hombres como Roger Scruton, como hombres como Thomas Sowell, incluso hombres como Jordan Peterson, que es un psicólogo analista en Canadá. Lo conozco. Si tú analizas sobre esa óptica, la internet y las tecnologías y la manera en la que interactuamos hoy por hoy, machea perfectamente. O sea, ellos dan toda una serie de explicaciones en las que sientan las bases de la internet. Si lo ves desde un punto de vista conservador y lo tratas desde un punto de vista conservador, todo puede funcionar. Es peligroso decirlo así de esa manera porque es una sobresimplificación. Y citando el mismo Roger Scruton, sobresimplificar argumentos se usa mucho como herramienta, sobre todo para aquellas personas que quieren soltar, como tú decías, noticias bombas o clickbaits, como estamos acostumbrados a llamarlos hoy por hoy. Vivimos en la sociedad también de click and baits. Exactamente. Es increíble, ¿no? ¿Y qué tú defines como un argumento, como algo conservador, ¿no? Porque cuando tú un poquito, ¿qué tú entiendes por eso? O sea, cuando tú dices que ellos son conservadores, que Internet tiene sentido desde el punto de vista conservador, y conservador es una palabra que ahora se usa mucho, ¿no? O sea, sí. Parece que estamos en esa... De hecho, bueno, es algo relativamente nuevo en la historia de los Estados Unidos, que los partidos se identifiquen totalmente con las ideologías. A veces había demócratas que eran conservadores y demócratas liberales, y había republicanos conservadores y liberales. Para nada parece que tú tienes que militar en el partido que te corresponde en dependencia de esa posición o de esa visión del mundo que tú tengas. Entonces, definir lo que es un conservador o cuál es el punto de vista conservador es lo que un poquito me gustaría saber para saber de qué estamos conversando. El punto de vista conservador es de que lo que importa, lo que realmente importa es el individuo. Ese es el punto de vista conservador. Lo que realmente importa son las libertades individuales de esa persona. Ese es el punto de vista conservador. No estamos hablando de otros casos, no estamos hablando de otros extremismos, estamos hablando de la base fundamental de la ideología conservadora, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo anglosajón completo y de todas aquellas naciones también que se han desarrollado, que han tratado de duplicar, tanto políticamente como socialmente, sus naciones. Ese es el punto fundamental. Cuando tú empiezas a analizar, para eso tendrías que leer un poco lo que ellos han escrito, y más cuando lo empiezas a analizar desde ese punto, de que lo fundamental es la libertad individual, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, grande la sociedad occidental, lo que principalmente ha logrado, en mi opinión, y en la opinión de varias personas también, que ha sido muy fundamental para el triunfo de la sociedad occidental, es elevar al individuo y a las libertades individuales del individuo por sobre todas las cosas. El respeto incluido de las libertades del individuo. Entonces, ese punto de vista conservador, que desafortunadamente, en mi opinión, no se habla mucho, ya hoy por hoy se ha tergiversado, se ha mezclado con otros puntos de vista, es lo fundamental. Entonces, cuando empiezas a analizar Internet desde ese punto de vista y ves las libertades que le permite a la gente, las cosas que le proporciona a las personas, es casi una utopía en ese aspecto, en el cual sí, tienes cosas malas, pero tienes cosas buenas. Si tú como individuo eres lo suficientemente disciplinado como para empezar a limitar qué es útil, qué no es útil, qué es entretenimiento, qué no es entretenimiento, qué es bueno, qué es malo, y te fijas un camino que es productivo, no estamos hablando que sea positivo, que sea bueno, que es productivo para ti, pues es lo que me refiero con casi esa utopía. Entonces, estábamos hablando del tema de las interacciones. El problema de las interacciones, cuando lo mezclas desde el punto de vista individual, no es tanto las interacciones, porque, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos interactuando, estamos usando una red social para interactuar. No somos anónimos, esa es una diferencia.
Pero si yo fuera a utilizar a lo mejor ahora elementos de la magnitud de la que tú estás hablando, fuera a lo mejor a subir de tono la conversación, se convertiría en alguna de dos cosas. O lo que estamos acostumbrados a ver hoy por hoy en las cadenas de noticias, donde traen supuestamente a un grupo de panelistas, 5 o 6 personas, 30 minutos, y los 30 minutos son gritándose los unos a los otros. O la otra opción, que sería que yo te empiezo a decir algo, tú me empiezas a decir algo, nos empezamos a agredir, sabemos que hay una falta de respeto, pero influye mucho lo que ya estamos acostumbrados como interacción en persona. No, y te quiero adicionar algo también, porque en esos shows donde la gente se grita, no solo que se grite, es que ya ellos van antes de llegar al show sabiendo lo que van a decir. Es peor todavía. Nosotros es que el contenido ya fue prescripting y él con sus talking points, entonces todo es un problema burocrático. Probablemente al final ni uno sepa qué dijo el otro, porque estaba concentrado en decir con lo que iba preparado. Es una competencia de ver o quién lo dice en voz más alta o quién tiene el label más fuerte con tal de tumbar al del contrario. En mi opinión, y lo he escuchado decir en varias personas, son más bien latigazos de una industria que está muriendo. Pero eso es otro tema. Pero eso es otro tema para otro día. Entonces, ¿qué pasa con las interacciones? El problema de las interacciones es cuando tú empiezas a ver pequeñas cosas que normalmente no se tienen en cuenta en las conversaciones, de qué dicta esa interacción cuando tú estás anónimo y estás escribiendo a la otra persona. Cuando tú te pones a analizar el desarrollo de las redes sociales, y vamos a hablar de todas, no solamente Facebook, Instagram, vamos a mencionar Snapchat, vamos a mencionar el maleficioso Tinder, vamos a mencionar todas esas. Esas aplicaciones, esas redes sociales dan siempre una nueva herramienta de interacción. Por ejemplo, Tinder. Todo el mundo sabemos que para conocer a alguien, para ver si puedes establecer una relación y demás y demás. ¿Qué es lo fantástico de Tinder? Y no es que tú puedas conocer a otra persona. Es lo del swipe right y swipe left. Poder decir bloquear a alguien, poder desbloquear a alguien, poder decir que alguien me gusta, poder definir. ¿Tú crees que eso es gratificante? Poder definir en una acción tan minúscula un estado o una aspiración de las personas y que eso se haya podido traducir en una herramienta es increíble. El problema está en que eso ha invadido nuestras interacciones, el resto de nuestras interacciones en Internet y de nuestras interacciones en la vida real. Porque hemos comenzado pues en todo un proceso de que si alguien no me gusta mentalmente, o esto lo tengo que bloquear. Lo tengo que desaparecer. No puedo darle a la izquierda, pero ya tengo puesto atrás de mi cabeza de que algo debo de hacer con tal de totalmente eliminar a esa persona. Vamos a tocar el tema. ¿Qué tú haces cuando te bloquean? Porque siempre, como ahora la mayoría de las microinteracciones en las que estamos suceden en redes sociales, es la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta social para cuando alguien en una red social, como tú lo, o sea, ¿qué se supone que quizás en la vida real lo saluda? Y dice, fulano, gracias por no quererme ver más en tu día. No sé, o sea, son nuevas dinámicas, ¿no? Nuevas relaciones que se establecen que evidentemente van a tener una repercusión en lo que antes se conocía como la vida fuera del ciberespacio o la vida normal. Exactamente. Internet es un medio, es un medio de comunicación, es un medio de llevar información que tiene la dinámica. Tú ponías el ejemplo de cuando inventaron el cine. Vino todo un proceso de que realmente había información, pero la información estaba centralizada por alguien que producía esa información del tipo que sea, de la forma que sea. El problema de Internet es que aquí hay interacción, la información es dinámica, se cambia en la medida en que personas interactúan. Entonces, bajo esa dinámica filosófica, nosotros de alguna manera hemos definido que esa es la dinámica. ¿Dónde está la otra parte? La otra parte está en que las compañías necesitan que construyan este tipo de herramientas, que tú estés conectado al teléfono o a la computadora la mayor cantidad de tiempo posible, pero saben de que ese tiempo es finito. Por tanto, tienen que ir con la nueva forma de interacción genial, innovadora, que
te permite a ti decir, ok, esto es cool, I'm gonna switch to that. O sea, me voy a cambiar eso, esto es lo que voy a empezar a usar. Por eso, cada vez que tú escuchas una nueva herramienta, alguna nueva red social, alguna nueva app o algo relacionado al tema, siempre por lo general lo que trae es una óptica diferente, lo que tiene es una forma de interacción diferente. Snapchat se reducía el tema de las imágenes, empezaron con los filtros y demás, eso fue lo que hizo el boom. Después, entonces, bueno, viste cosas como... Ahí juega el tema de la novedad, ¿no? La novedad y el estudio sociológico de eso, ¿no? De la moda. Ellos saben que, por ejemplo, la sensibilidad de la gente cambia cada alrededor de 6 meses. Por eso, la ropita que tú tenías hoy, cuando te la miras un año después, dices, ya no me queda tan bien. Yo me la veía mejor, ¿no? Y en gran parte es porque nuestra percepción, nuestra sensibilidad evolucionando y va cambiando. Entonces tú dices que ese mismo fenómeno sucede con la manera en que interactuamos con estas interfaces, ¿no? De las redes sociales. Exactamente. Yo el otro día estaba viendo, no la conocía, y vi, es una aplicación nueva, se llama Meet Me. Ahora no sé si la has escuchado o si la has visto. Okay. Meet Me ha cobrado mucha fuerza con el tema del COVID, porque todo el mundo, pues ya no puedes ir a clubes, ya no puedes hacer esto y lo otro, pues ya no puedes conocer a alguien y demás. ¿Dónde está la nueva interacción de Meet Me? ¿Dónde está el nuevo fenómeno de Meet Me? En que dos personas, cualquiera sea de género, cualquiera sea la persona, se pueden conocer y pueden transmitir sus dates, sus interacciones como pareja, uno en un lugar, otro en el otro, a través de esta aplicación, y tienes a personas que están constantemente viéndola y pueden hacer comentarios en vivo sobre lo que están haciendo. Entonces, wow. Y estaba viendo un tema, declaraciones, personas que se conocen ¿no? De la persona que quiere ver a otras personas en su intimidad, ¿no? En su relación diaria. Wow. Exactamente. Estaba viendo un ejemplo que lo vi y me resultó, bueno, no asombroso porque ya estoy casi que acostumbrado, pero vamos a decir que novedoso. Una pareja se conocieron a través de ahí, han transmitido toda su relación a través de ahí, resultó en una propuesta de matrimonio. Yo me puse a preguntarme después que leí el artículo. Tienes que invitar a todos a participar, ¿no? ¿Qué pasaría si tú quitas ese componente de esa aplicación, de pronto, de ese matrimonio que se va a surgir? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, es una invasión casi total de las interacciones a las que estábamos acostumbrados antes, de este nuevo tipo de interacciones. Y de eso es lo que viven estas aplicaciones, de que tú estés conectado con ellos constantemente. De esa misma forma, es absurdo pretender, es irónico, es casi un poco, disculpa la palabra que uso, un poco tonto, pretender de que todas las empresas que hacen este tipo de aplicaciones, que hacen este tipo de herramientas, de redes sociales, que lo que necesitan para poder ganar dinero es que tú estés delante del teléfono, interactuando, ¿ok? Es gratis, ¿ok? Tu vida la puedes poner y es gratis. Ellos ganan dinero de tu vida, de tú viviendo tu vida ahí, de tu dato. Esa es la forma. Si es gratis, esa es la forma en la que se gana dinero. Incluso si es gratis, pero es barato, esa es también la forma en la que se gana dinero. Si es un poco caro, no vas a estar dispuesto a pagarlo, ¿ok? Pero es la manera más, digamos, honesta, por así decirlo, por una empresa, si se puede usar la palabra, de ofrecer un servicio. Entiendo que hay una propuesta ahora de uno de los candidatos presidenciales, creo que es Andrew Yang, que hablaba de que las empresas compartieran los profits de la data de los usuarios con los usuarios, ¿no? Creo que de eso se estaba hablando, no sé si ha estado al tanto. Sí, pero es casi infantil. Te explico un poco por qué. A ver, incluso se ha hablado, y seguro que lo has leído, y hay miles de programas, las empresas de tecnología se unen, las famosas FANGs, como lo conocemos en el mundo mío, por lo que son referentes. Vamos a darle solución al tema de las interacciones, vamos a tratar de solucionar el tema, vamos a ver qué se puede hacer. O sea, como que viene desde un punto de vista, si nosotros somos los que creamos el problema, tenemos que ofrecer la solución. Y yo le pregunto a la gente que muchísimos artículos, tanto de agencias de noticias conservadoras o de personas desde un punto de vista conservador que hacen toda una explicación y demás, desde un punto de vista liberal,
¿Dónde está realmente el incentivo para una empresa multimillonaria que gana dinero de eso para realmente resolver un problema de eso? Resolver el problema sería que disminuya la cantidad de personas o la cantidad de tiempo que tú te pasas en esas redes sociales interactuando. Por tanto, significa que voy a ganar menos dinero. Por tanto, significa de dónde está realmente mi encouragement, si lo quieres llamar de esa manera. El incentivo, ¿dónde está mi ganancia? Para yo decir voy a hacerlo, no tiene sentido. ¿Okay? Hablar desde ese punto de vista no tiene sentido. Hacer disponible la información. Y aquí vamos a entrar en otros temas un poquito más calientes, ¿no? Que hemos hablado. A menos que la sociedad delibere y diga, ok, yo creo que esto está afectando, está creando adicción. Yo en algún momento tengo que decir adicto de Facebook, no sé si lo sigo haciendo, pero el iPhone todos los días me avisa de que mi screen time está pasado. Oye, te pasaste de lo que creíste que ibas a hacer, y ya casi que es un reflejo incondicionado. Le digo, ya no sé, no me regañen, voy a seguir. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad como mismo deliberó que debía regular determinadas sustancias, determinadas adicciones. Quizás en algún momento tengamos que sentarnos, ver el daño que le está haciendo a los niños, el daño que le está haciendo a los adultos, quizás el daño que está haciendo a la productividad. Y aunque yo sé que los conservadores no quieren nada que tenga que ver con los decretos, etcétera, lo cierto es que no veo, como tú dices, una solución que provenga del mercado, ¿no? Entonces, tal vez el soberano, el pueblo, te va a decidir, señores, tenemos que poner determinado límite a esto, porque realmente el daño que está ocasionando en las personas, pues, es considerable. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que...? Ok, ese es un ejemplo de una sobresimplificación de las que hablábamos. Nadie se va a poder sentar, un grupo de políticos, un grupo de estadistas, nadie se va a sentar, ni nadie en la sociedad se va a sentar y va a decir, vamos a hacer un proyecto de ley, vamos a hacer un proyecto de reforma, como quieras llamarle, en el que vamos a, como esto es tóxico, lo vamos a regular. Número uno, porque, como te decía al principio, Internet es un ejemplo, es casi la última frontera, las redes sociales se han convertido en la última frontera de absoluta libertad que realmente tenemos por ahí. Esa es la realidad. Eso es una cosa que hay que salvar, que hay que mantener. Sin embargo, fue una administración conservadora, la administración de Donald Trump, la que ha saboteado, no vamos a decir saboteado, ya es una palabra cargada, ¿no? Vamos a presentarlo con un poquito más de neutralidad, pero precisamente ha atacado la neutralidad de la red. Si ahora tienes más dinero, puedes priorizar tu tráfico. Eso es debatible. En comparación con tú y conmigo, que estamos aquí en nuestras casas transmitiendo. Eso es sin pagarle a ninguna empresa. Eso es debatible. Te voy a explicar por qué, sin entrar en un debate, sino te voy a explicar por qué. Desde un punto de vista como ingeniero. Yo al principio hace unos años, cuando empezó todo este tema, yo estaba un poco preocupado con eso. Decía, ok, esto como ingeniero significa de que cuando yo voy a hacer una herramienta, voy a tener que pagar porque esa herramienta tenga más acceso, voy a tener que, me va a costar dinero, va a frenar la innovación. Lo estaba viendo totalmente desde un punto de vista ingenieril, obviando el tema de la sociedad, obviando todos esos puntos de vista. Lo estaba viendo desde un punto de vista de yo que construyo el Internet, yo que construyo herramientas para Internet. ¿Cómo me va a afectar a mí desde un punto de vista económico? Realmente es mínimo. Es mínimo. La mayoría de los caps que se pasaron como ley para el tema de las regulaciones ha sido para regular el uso, o mejor dicho, la disponibilidad o monopólicamente que tienen varias compañías sobre el tema del streaming en Internet. Y te voy a poner un ejemplo. Vino de por qué es algo realmente que pudieras decir que es negativo, pero realmente tiene un factor bastante positivo por detrás y hasta ahora no se ha utilizado de forma negativa. Vino el COVID, empezó el tema de que todo el mundo tenía que quedarse en la casa. Lo primero que teníamos en la mente nosotros los ingenieros era, ok, la disponibilidad de bandwidth. Yo trabajo para una empresa que produce un software que se usa en varios hospitales, ¿okay? Aquí en los Estados Unidos. Por tanto, tiene una importancia estratégica, porque tiene los historiales de los pacientes y cosas de este tipo que son importantes, que son de vida o muerte.
en varios casos. Entonces, eso fue uno de los grandes dilemas. Okay, ¿cómo hacemos disponible el bandwidth? Netflix dijo de que ellos iban a bajar el tema del streaming, la calidad del streaming. No sé si lo llegaste a ver en una noticia, porque porque son buena gente. Eso no está así. Netflix bajó el streaming porque el gobierno, la FCC, le hizo más difícil y más costoso el tema de mantener los streaming altos para que ellos tuvieran que bajarlo con motivo del COVID y dejar más disponibilidad. Te puedo asegurar que en el momento en que las personas empecemos a regresar a las oficinas o empezamos a salir afuera y ya no haya esta, entre comillas, necesidad, porque siempre lo va a haber, del uso del Internet, la forma tan masiva de lo que se está streameando constantemente, pues al momento eso va a modificarse, va a regresar atrás. A lo que tiene que ver con la innovación, que era lo que más se temía, y la carta que siempre del lado demócrata se estaba vendiendo, esto va a afectar la innovación, las expresiones, la disponibilidad de expresarse en Internet y demás, no han sido esos los factores realmente que han influido. Te lo puedo decir desde un punto de vista técnico, que lo he visto. Yo pensaba antes que sí, la realidad me demostró que estaba equivocado en ese aspecto. ¿Y cuál es la ventaja? O sea, vamos a decir que no hay desventajas, ¿no? O sea, tú dices que en la práctica tú no estás visualizando una desventaja de que se haya o sea, efectivamente eliminado esta regla o suavizado esta regla de la neutralidad en las redes. ¿Cuál sería la ventaja de que se hubiera establecido que determinadas compañías, por mediante pago, pudieran priorizar que sus contenidos fluyeran por las autopistas de la información? Realmente eso aplica para las empresas que su servicio es puramente de streaming, sobre todo de entretenimiento. ¿Okay? Esas para las empresas las que más afectaría, e incluso no las afecta en una magnitud notable como tal, ni financieramente, ni operativamente, ni nada por el estilo. Básicamente lo que el gobierno rescató, de alguna manera, por así decirlo, algo que las empresas de telecomunicaciones, las que montan el cableado, las que mantienen aquellos proveedores de internet y demás, que necesitaban, de alguna manera, para no perder un mercado, para no perder una fuente de ingresos que ellos ya tenían, para no perder la capacidad de que si el gobierno, no el actual, sino cualquiera, lo necesitaba por a lo mejor en alguna urgencia de necesidad nacional, como la que estamos viendo ahora, pues pudiera forzar de alguna manera a las empresas a decir, ok, ahora hay que bajarle un poco a este tema del entretenimiento para que esto, que es más necesario ahora mismo, gente trabajando de la casa, en mi caso, ingenieros que necesitas trabajar desde la casa, necesitas tener un acceso rápido, que no puedes tener problemas, pues puedo decirle a los proveedores de internet, como AT&T, Comcast y demás, ok, tienes que hacerle un poco la vida más difícil a esta gente que está consumiendo esto. Es más o menos en esencia, tratando de simplificarlo un poco. Pero también es cierto, y este era un argumento que hacía la parte que estaba a favor de la neutralidad de las redes, que si yo entro a competir con una empresa grande que puede priorizar con su capital financiero que su información, sus servicios pues fluyan de una manera ininterrumpida, y la mía no crea eso una barrera en el mercado que me es difícil sortear con la internet como el espacio físico, pudiéramos garantizar que fuera igual para todo el mundo. Comprendo totalmente ese punto de vista, y sin embargo todavía hoy por hoy cuesta trabajo encontrar evidencia real de empresas que pueden decir yo quebré o yo estoy siendo afectado por esta situación, porque para eso tendría que existir un abuso de esa situación, tendría que haber todo un mercado por detrás por parte de los proveedores de internet ofreciendo ese servicio puro y absoluto. Gánale al contrario a golpe de dinero, no a golpe de innovación. Y sin embargo, hasta ahora mismo no ha sucedido, porque realmente no es un mercado, no es algo comercialmente viable, porque no lo es. Llevarías a la bancarrota a todos, incluidos los propios proveedores de internet, con tal de mover un sector de mercado que no tendría sentido, realmente no tiene sentido. Por eso es que no hemos visto ejemplos grandes, ni por parte de pequeñas, ni medianas, ni de grandes empresas, diciendo esto. Te voy a poner un ejemplo y va a ser el mismo mío. Yo estoy trabajando en una herramienta
A mí ahora, yo tengo esa herramienta ahora, la estoy compartiendo para que mi papá la vea allá en Cuba. Sin pagar $1, él estando en Cuba, él puede hacer y decir, mira, me gustó esto que pusiste aquí, no sé qué. Es una herramienta que estoy haciendo básicamente por aprendizaje propio, porque eso es una forma en la que hacemos los ingenieros. Tenemos que ser muy, muy autodidactas. Decimos, voy a aprender X cosas, voy a construir una pequeña aplicación que haga esto, esto y esto. Sin embargo, esa herramienta ahora mismo tú la puedes hacer aquí, mi papá lo puede hacer en Cuba, que le he pedido que me diga alguna que otra opinión. Y mi esposa también, que está en Cuba. Y sin embargo, no he dado un kilo por eso, nadie me ha venido a tocarme la puerta a pedir un kilo, no tengo problema de bandwidth, por supuesto, en el momento que si fuera a ser ya una herramienta profesional que estoy pagando, que me están pagando por algunas habilidades, además y demás, pues por supuesto que voy a estar pagando por cosas, pero no por ancho de banda, acceso a la aplicación, sino más bien por recursos para que esa aplicación pueda estar corriendo, pueda estarse manteniendo. Es totalmente otros elementos. Bueno, te voy a hacer una pregunta más y quiero ver, bueno, si alguien de los que está viendo el vídeo tiene alguna pregunta para ti. Conversamos en algún momento sobre todo este debate que hay ahora, donde ambas partes se cuestionan si el control de estos resortes del ciberespacio, de estos accesos a la información y, por supuesto, la persuasión, ¿no? Que es algo que les preocupa mucho a los políticos, quien accede a todos estos mecanismos, evidentemente, electorales o persuasivos o de creación de una visión del mundo. Y los liberales o los conservadores sobre todo dicen que los liberales los están censurando porque los liberales controlan o hay más representación quizás de personas con una cosmovisión liberal dentro de empresas como Google, Facebook. Y evidentemente también los liberales dicen que al final esto es un rejuego de los conservadores porque mientras más ellos atacan o más crean una percepción de que están siendo atacados, pues entonces los liberales o quien quiera que esté en las posiciones, en los puestos de decisión de estas empresas, piensa 3 veces siquiera antes de ser justo. O sea, muchas veces lo que termina haciendo es dándole un trato más favorable al conservador, porque sabe que es el que va a protestar o se va a quejar, y no tanto al liberal, que en definitiva no es el que está haciendo ese punto. Entonces, toda esta discusión está de ambos lados. Yo sé que esto es un tema que tú has observado, ¿no? Y creo que tienes algunas opiniones, entonces me gustaría escucharte sobre cuál es tu opinión. Mira, cuando tú empiezas a buscar en internet, ya sea en las redes sociales, artículos periodísticos y demás, a mí siempre me ha causado, no sé exactamente cuál es el adjetivo correcto, pero siempre me ha causado una sensación rara, por así decirlo, de que por lo general las respuestas son bastante superficiales. Las respuestas siempre son, este lado de la conversación no me quiere, este lado de la conversación soy yo, o sea, siempre forma parte de la misma discordia, siempre forma parte realmente de, estoy quejándome de algo cuya respuesta para explicar lo que estoy dando realmente no es una respuesta, es un argumento más de eso mismo, más nada que eso. Entonces, desde un punto de vista de alguien que está adentro, ¿cuál es mi respuesta y por qué soy conservador en ese aspecto? Las empresas de tecnología actuales, vamos a hacer un poquitico de historia para que tengas un elemento, porque eso no es de ahora, eso no es una cosa cuya respuesta está de algo que surgió ahora a raíz de los últimos 4 años. No es algo que ha emergido, tiene raíces profundas, ¿no? No, esto siempre ha estado ahí, ¿okay? Esto simplemente ahora se está viendo, pero esto siempre ha estado ahí. A ver, Silicon Valley, California, ha estado totalmente liberal, creo que desde el principio de los 90, finales de los 80, algo así. La mayoría de las empresas de tecnología y donde más innovación hay más es en California, es el famoso Silicon Valley, de hace ya bastante tiempo. Ahora, desde los 90, cuando empezó lo del boom de las dot-coms, luego vino pues la debacle de las dot-coms cuando explotaron la burbuja, porque era dinero que estaba entrando, pero no había una forma, como ahora una forma desarrollada de capacidad de generar dinero, de mercado y demás. Siempre todo eso estuvo en California. Siempre estuvo rodeado de personas liberales. ¿Por qué de personas liberales? Porque para tener la capacidad intelectual
Y no estoy diciendo que los conservadores no la tengan. Por el contrario. Pero para tener una capacidad intelectual que trate de sobrepasar una frontera en algo que tiene que ver con creatividad, ser liberal se asume como casi de la mano, es como arte. Nosotros los programadores siempre decimos que programar o desarrollar un software es una forma, es una expresión de arte, porque es una expresión de creatividad. Cuando yo te enseño a ti miles de líneas de código a una persona que no está en este mundo, a una persona que no ha estudiado como tal este mundo, o sea, que no es un ingeniero en computer science, lo ves desde afuera y es como los cómicos esos que tú ves en el Facebook, de que lo que creo que mi hijo hace o mi amigo hace, que es programador, lo veo, la matriz, yo no vas viendo los numeritos cayendo de la matriz, o sea, pero realmente es muy diferente, realmente es una forma de razonamiento avanzada muy, muy increíble, porque requiere de un poder de abstracción. Para poderlo hacerlo bien, requiere un poder de abstracción. Entonces, eso tiene muchas similitudes con el tema del arte. Y siempre a los artistas se les ha vinculado con el liberalismo, la creatividad, el no estar con lo conservador, romper fronteras. En el tema de la programación, en el tema de la innovación diaria en el mundo de la tecnología, eso va de la mano. ¿Cuál es el factor conservador que es tan importante en el tema de la innovación? El individualismo. El que la persona tiene que tener la libertad individual para poder echar adelante esa capacidad creativa. Va a sonar un poco autosuficiente. Yo me considero a mí mismo como una persona creativa. Yo he intentado hacer cuánta idea a ti se te pueda ocurrir ahora mismo de alguna idea, una aplicación o algo así. Yo recuerdo que cuando vivía en México, hice una aplicación para aprender cómo usar Android, cuando salí de Cuba para México. Compré mi primer teléfono Android cuando pude y quise empezar a aprender a hacer aplicaciones de Android. Yo mismo me empecé a enseñar, y esa aplicación que para mí era tan tonta, pero que tenía un nivel de creatividad por detrás, resultó que a los 5 o 6 meses me contactaron del diario La Nación de Argentina haciendo preguntas porque decidieron hacer 10 apps gratis, que yo lo había subido gratis, y 10 apps pagadas. Y a mí resulta que aprender a ahorrar, que fue el nombre que le puse a la aplicación, resultó entre las 10 aplicaciones que el diario de La Nación en Argentina pues decidió poner. Entonces eso lleva creatividad. En California, ese nivel de liberalismo siempre ha estado asociado con el tema de las empresas de tecnología. Pero la libertad absoluta que han tenido las empresas de tecnología, que viene más bien apoyada por el sector conservador como tal, el real, el conservadurismo real en ese aspecto, es sobre la base, sobre lo que realmente han podido desarrollar. ¿Qué ha traído como consecuencia eso? De que al sentirse divorciado, el uno, en este caso, la expresión creativa de las empresas de tecnología, del otro, ha traído como consecuencia de que hay un acercamiento bastante profundo con un sector, en este caso el demócrata, en especial desde a partir del 2003 hacia acá, con fuerza ya más bien a partir del 2008, por eventos que sucedieron en el 2008 con el tema de las redes sociales, ha habido este gran vínculo entre el sector del Partido Demócrata, o aquellos que se consideran a sí mismos liberales, no vamos a decir los demócratas, vamos a decir liberales, y este grupo de empresas de tecnología. Sin embargo, Facebook y las redes sociales en general jugaron un papel determinante en la elección de Donald Trump. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Okay. Entonces, existe esa compenetración entre ambos. Está en un estado que es totalmente liberal, que ha apoyado mucho una sola óptica de raciocinio en el estado de California. Han ido de la mano, han estado estrechamente relacionados. La libertad de capacidad de creación ha generado herramientas como las que ya hemos mencionado, y todo este tema de las interacciones, de las formas en las que ya las hemos conversado. Todas esas interacciones generan data. ¿Okay? La data es muy importante. Hace un año, creo ya, la data ya genera en los Estados Unidos más dinero que todo el sector energético junto. ¿Okay? Por tanto, eso es grande. Eso es grande. La data, y cuando me refiero a la data, no me refiero a las herramientas puramente, el valor que tenga una herramienta.
¿ok? Me refiero a la data como tal, lo que tú pagas, cuando sumas todas las empresas pagando por data, por venderte cosas, por analizar, como el caso famoso de Cambridge Analytica, que vamos a tocar ahora el tema. Correcto. Cuando tú sumas todo eso, eso ya genera más dinero que el sector energético junto entero. Entonces, tienes libertad, tienes ese sector generando dinero, tienes esa raíz liberal detrás de esas empresas. Estas herramientas que surgen en la pura libertad de las personas, la pura libertad de las empresas de ser innovadoras, de generar más allá y más allá, más allá, hacen disponibles estas herramientas. Quienes realmente lo usaron primero no fueron los conservadores. Estas herramientas se usaron en 2008, estas herramientas se usaron en 2012, en las elecciones de 2012. Estas herramientas desde antes de... Obama fue pionero. Exactamente, realmente los conservadores no fueron pioneros en el uso de estas herramientas. Realmente fueron los sectores más liberales de la política de los Estados Unidos y del mundo, no solamente en los Estados Unidos. ¿Okay? Todos los países occidentales, aliados nuestros, pues tuvieron acceso a todo este tipo de cosas, y algunos no tan aliados también tuvieron acceso a todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando todo está de un lado en el que tú estás ganando, en el que los liberales están ganando, nadie se va a quejar, no vas a tener problemas. Todo está color de rosa. O no vamos a decir que color de rosa, pero sí todo está escondido. ¿Ok? Vienen las elecciones. ¿Ok? Viene 2016. El genio. Y muchas personas me debaten esto. ¿Ok? ¿Dónde estuvo el genio de la campaña conservadora en 2015-2016? Hizo uso de esto de forma perfecta. Perfecta. Usó estas herramientas de forma perfecta. Las mismas. Pero también o sea, con Cambridge Analytica, evidentemente, la transgresión ética que tuvieron en recolectar data de personas que no habían autorizado eso, de recolectar información simplemente porque tú estabas o tenías un amigo en común, y evidentemente el microtargeting que hicieron después. De hecho, bueno, la empresa Cambridge Analytica se tuvo que disolver, un escándalo internacional. O sea, las prácticas que hicieron realmente, por llamarlo lo mínimo, no fue ético. Lo que hicieron no fue ético. Está bien, no fue ético, vamos a decir que no fue ético, pero no fueron los primeros, no fueron los únicos. Fueron el chivo expiatorio que hizo falta sacar a la luz para poder neutralizar en el futuro que eso se pudiera continuar, de alguna forma neutralizar, porque realmente no se neutralizó completamente. Una forma de justificar de por qué la campaña de Donald Trump ganó las elecciones. Hacía falta una forma de justificar de por qué lo ganaron. Entonces hubo que sacar todo este tema de Cambridge Analytica. Ahora, sucede esto de Cambridge Analytica. Sale a la luz que realmente la campaña de Donald Trump estuvieron analizando a las personas. No es algo que no suceda día a día desde antes de, en varias cosas, no solamente en materia de política, en todo, en el sector comercial, en el sector de las interacciones que tú y yo tenemos, en todo, constantemente está puesto ahí. Y sin la autorización tuya ni la autorización mía. En este caso, se utilizó para unas elecciones. Ahora, ¿tú crees que realmente fue solamente Donald Trump en esas elecciones los únicos que lo estaban usando? Por supuesto que no. ¿Okay? El lado demócrata también lo estaba usando. Lo que pasa es que no estaban usando los servicios de Cambridge Analytica. Estaban usando directamente otros servicios que ya habían utilizado con anterioridad. Lo que pasa, vuelvo y repito, que el genio del lado conservador en esas elecciones, cuando tiene que ver con el tema de las redes sociales, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando específicamente de este tema, fue cómo usar esta herramienta de forma de que pudieras interactuar más directamente con el individuo y poder transmitir un mensaje. Ahora, que ese mensaje a ti no te guste, ya eso es otra historia, ya eso es otro tema como tal. Ahora, en estas elecciones actuales no sabemos realmente qué empresa es la que lo está haciendo, pero sí te puedo asegurar de que alguien lo está haciendo, ¿ok? Porque habiendo la libertad que hay en el mundo de Facebook, en el mundo de Twitter, en todo este mundo de las redes sociales, si tú no lo estás haciendo,
¿Por qué tú dices, yo soy tan bueno que no lo voy a hacer? Yo te puedo garantizar que alguien más sí lo está haciendo. Porque el genio y lo genial del tema de Internet, las redes sociales, de nadie, como te decía, es esa raíz puramente de que es la libertad individual lo que la sostiene, o al menos la percepción de libertad individual, pero es el último, lo más abiertamente individualista que permite a las personas tener cierto nivel de libertad real hoy por hoy. Por supuesto, hay personas de que dicen que no están así porque tienen un punto de vista, porque otros tienen otro punto de vista. Viene entonces todo el tema de las interacciones de lo que estamos hablando y las discusiones de por qué tu lado sí y el mío no. Todo eso como resultado de lo que hemos estado hablando. O sea, el inicio de nuestra conversación es realmente el resultado de todo esto que estamos hablando. Ahora, hay un tema que muchas personas no están empapados, por así decirlo, que te voy a comentar. Y es una lástima, porque es algo que estamos en oculto, de que solamente estamos en el conocimiento de o nosotros los que pertenecemos a este mundo o aquellas personas que de alguna manera, dígase el sector de las finanzas que, como a lo mejor, dígase, no sé, Wall Street Journal o cosas así que empiezan a investigar, o sea, personas que estén interesadas en materia, en investigar y ver esos temas. No, fuera de ese ambiente no lo conocen. Mira, cuando existe este vínculo tan fuerte cuando existe este vínculo tan fuerte entre los liberales y las empresas de tecnología, se ha prestado para muchas cosas que nosotros los conservadores hemos estado reclamando de hace un tiempo para acá, que son muy dañinas al sector y que son muy dañinas para la sociedad. Nosotros los tecnólogos, nosotros los programadores, trabajamos para estas empresas. Estas empresas tienen una agenda, son empresas multimillonarias, necesitan seguir manteniendo el mercado que tienen, lo cual es correcto. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, por el contrario. Si algo que tiene de genial el mercado es que es la forma excelente de hacer que algo que se requiera hacer sea casi perfecto. Eso es lo genial del libre mercado y del capitalismo demócrata, de democracia que existe en la sociedad occidental, basado en el individuo, por supuesto. Cuando tú empiezas a girar la aguja en sentido general, a super simplificar las cosas y a extraerlo fuera del individuo y enfocarlo en una comunidad solamente, o en una sociedad, o en un grupo, ahí es donde se empiezan a ver los problemas. ¿Qué pasa con las empresas? Que han utilizado esa misma influencia que tienen y se vio muchísimo, pero muchísimo durante los 8 años, vamos, es en cómo controlar el mercado, cómo hacer cosas que sean en beneficio de las empresas, obviando el impacto que pudieran tener en sus trabajadores, en la sociedad, en las comunidades. Fue una forma de expresión de capitalismo puro y crudo. Sí, ¿okay? Esa es la descripción del capitalismo salvaje, donde entonces, exactamente. Entonces, sin tener en cuenta los efectos. Uno de esos ejemplos, y esto a cualquier programador que le puedas hablar, te lo va a decir. Sin embargo, es un poco un tema tabú en nuestro mundo, y voy a tratarlo de tocarlo lo más, no gentil, pero lo más, tratar de ser imparcial, tratar de dar elementos sin caer en una idea tonta. Mira, tú conoces sobre las visas H1B, right? H1B. Durante el periodo de Obama, la aceptación de visas de este tipo, visas de trabajo en los Estados Unidos, ha sido skyrocket. O sea, eso subió enormemente. Ha habido un abuso tremendísimo por parte de la industria de la tecnología, y no me refiero a las empresas que tú puedas tener en la mente ahora mismo de las FANGs. ¿Okay? Hay muchísimas cosas que esto comenzó a permitir, como empresas que abren negocios en los Estados Unidos, tienen negocios en los Estados Unidos, supuestamente de consultoría, cuyo único trabajo es traer a personas de Asia a los Estados Unidos
tener contratos de esas personas de trabajo entonces con empresas de tecnología o que requieran departamentos de IT, o programadores y demás, por sueldos bastante no comparables con el resto de alguien que estudió, vino, está entrando, o sea, de forma puramente normal, por así decirlo, lo que tú ves diariamente, tú contratas a alguien que a lo mejor se graduó en Estados Unidos, o a lo mejor alguien que se graduó fuera, pero está aquí en Estados Unidos y está en un estatus migratorio de Green Card, o se convirtió en ciudadano luego. Esos normales no es este caso. Este caso es una visa de trabajo, que los precios son ridículos para obtener una visa de este tipo para estas empresas excesivamente fácil, donde los supuestos caps que se han ido poniendo realmente fueron subiendo más y más y más y más y más. Y eso empezó a generar todo un sector dentro del mundo de la tecnología de trabajadores que no reciben la misma cantidad de sueldo que aquellos que no están en esas condiciones, cuyo estatus migratorio en los Estados Unidos realmente es cuasi precario, para que tengas una idea. Lo que conozco muchos casos que llevan 10, 15 años en los Estados Unidos con este tipo de visa, todavía sin posibilidad de convertirse a lo mejor a Green Card y eventualmente pues lograr ser ciudadano. Y muchas empresas de tecnología y empresas de servicios, en el periodo en que Obama estuvo en el poder, llevaron eso a un exponente, precisamente por este vínculo liberal tan grande que existía. Okay. Te voy a enriquecer ahora la dinámica de la conversación. Voy a adicionar a uno de los colaboradores de 23 y Flagler, que es Alejandro Barrera. Él ha estado conversando acá con Alejandro. Buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Cómo andas? Él ha estado aquí compartiendo en el video con nosotros. Entonces, creo que realmente haría bastante, enriquecería bastante este diálogo. Entonces, Alejandro, bienvenido. Gracias. Y Arián, bueno, seguimos con lo que estábamos debatiendo. Entonces, quisiera terminar la idea rápido sí, del tema este. Ese tipo de vínculos y ese tipo de políticas han generado esto como una consecuencia. Otra consecuencia de las que ha generado es que tienes un sector muy grande de las tecnologías, del IT, desarrolladores, personas que son tecnólogos en general, que tienen que tener este tipo de trabajo, mezclados con estas empresas que se han visto aislados, personas que son de aquí, cuando viven aquí, viven en los Estados Unidos. No es que precisamente sea que tenga que ser nacido en los Estados Unidos ni nada por el estilo, porque yo no, por ejemplo, no soy nacido en los Estados Unidos, sin embargo he recorrido mi camino y hasta ahora pues he logrado esto. Lo que pasa es que en muchos de esos puestos de trabajo, empresas enteras han cerrado departamentos enteros, y cuando me refiero a departamentos enteros, yo he visto empresas cerrar divisiones enteras de 500 más personas y moverlos, tú sabes, ¿no?, a Asia, outsourced, ya sea a India, Pakistán o cualquier otro país de Asia, en el cual con lo que le pagabas a una persona en los Estados Unidos le puedes pagar a 3 o 4 haciendo ese trabajo allá. De pronto tienes toda una comunidad que de pronto se queda sin trabajo. Ahora mismo con el COVID, muchas empresas pequeñas, sobre todo, aprovecharon esto como justificación del COVID, pero ya tenían en planes. Simplemente el COVID les dio la justificación, el argumento para taparse, de paso, a agarrar dinero del gobierno, pero taparse y aún así mover estos trabajos fuera del país. De hecho, tengo un amigo que se vio afectado por eso. De pronto se vio de la noche a la mañana sin trabajo. Entonces, también ahí, puede que sea un poco simplificado, ahí también influye cosas como el libre mercado. Los demócratas durante el tiempo de Obama, y yo estoy a favor del libre mercado, no quiere decir que los conservadores estemos en contra del libre mercado. La mayoría de los conservadores estamos a favor del libre mercado siempre y cuando sea justo. La balanza para con los Estados Unidos realmente de intercambio ha estado bastante desbalanceada en muchos aspectos, y en el sector de las tecnologías también está ocurriendo esto con respecto al resto de los países. ¿Por qué es tan importante también, señores, esto de que estos trabajos se prioricen, los trabajos en los Estados Unidos? No solamente se trata del discurso de que los trabajos estén en los Estados Unidos, se trata de que la libertad dentro de Internet, la libertad y las capacidades que tenemos nosotros, como que trabajamos o estamos vinculados a estas empresas, y estas empresas tienen, es de mover esa data fuera del país, y muchísimas de esta data es sensible. Esa data puede ser usada fácilmente.
¿Cómo tú puedes traer esos trabajos aquí a los Estados Unidos? Bien. Ok. Una de las cosas que hay que hacer, una de las cosas que tienes que hacer es que, por ejemplo, el tema del H-1B, ¿por qué ha habido un abuso del H-1B? Porque H-1B primero surge en el 1990, después en el 98 cobra la forma del H-1B de la forma en la que lo conocemos, porque primero era en 1990 lo que pasa es H-1A, que era totalmente diferente, y era enfocado para las enfermeras y trabajadores del sector salud. Un sector que tú dices, ok, tiene sentido de que yo voy a generar una visa de trabajo en el que voy a traer profesionales preparados, capaces realmente, y el sector salud pues tiene muchísimo sentido. Vas a traer doctores y enfermeras, y por eso es que surge como tal este programa con el H-1A. Viene el H-1B, viene el tema de Internet, viene el tema de las empresas de tecnología. Lo que pasa es que en escrito y en ley, y cuando lees los artículos periodísticos, a lo mejor de lo que saca Forbes, hoy mismo salió un artículo en Forbes que me dio gracia, porque decía, puramente se enfocaba en lo que dice la ley, pero el problema no está en lo que está en la ley. La ley está bien, el problema está en la ejecución. Y como le pertenece al Ejecutivo de los Estados Unidos, no al Congreso, no al Senado, ya ellos hicieron la ley, ya ellos escribieron la ley, el problema ha sido la ejecución. El problema es que quien decide la línea, la barra con respecto a esto, es el Ejecutivo. Y si de pronto el Ejecutivo dice, ok, los precios, puedes ir y publicarlo, $4,000 por pagar una visa de este tipo, o sea, un centro de una empresa va a aplicar para un trabajador extranjero, paga $4,000, después puede pagar un fee adicional para procesarlo rápido. Cuando tú revisas lo que cuesta realmente para ellos tener un trabajador, no en los Estados Unidos, sino traerlo de fuera, que lo que le cuesta traerlo y tenerlo aquí, ponerlo a trabajar bajo este esquema, es ridículo. O sea, lo que les cuesta es ridículo. Y no solamente el problema es lo que les cuesta, el problema es que son ellos los que definen qué capacidad tiene ese trabajador. Y el gobierno no tiene manera de decir cómo tú me vas a probar, y es casi imposible, requeriría de una cantidad de legislación tremenda poder definir dónde está la barra de que esta persona, en este tipo de visa de trabajador, que es para profesionales especializados, donde ese factor subjetivo de cuán especializado realmente es, cuán inteligente, cuán capaz realmente es, ¿quién lo define? Lo define realmente el empleador. Entonces, si el empleador tiene un beneficio financiero con tal de mantener este tipo de esquemas y contratar a este tipo de personas, que repito, no es que esté mal, el problema es cuando se abusa de ellos de la manera en la que se ha abusado y no se mantiene un control de la calidad, pues, salvando la palabra, no quiero caer en calidad. Pero es una forma de intervenir. No creemos que eso sería una política no conservadora, de un poco de lo tradicional, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿cómo defines que esa persona realmente esté preparada? La empresa no va a definir realmente que esa persona esté preparada. He tenido muchas interacciones con personas que están trabajando aquí en ese aspecto, que yo digo, ok, ¿cómo es posible? Y va a sonar casi un poquitico extremo, pero yo mismo me he dicho, bueno, ¿cómo es posible que esta persona esté aquí, coño, y se le haya dado prioridad cuando yo conozco a muchísimos otros que están en puestos de trabajo un poco más precarios, que están en otros aspectos, pero con muchísimo más capacidad, y no es precisamente porque no se han topado con esas personas que tienen más capacidad, ¿ok? Se trata de números, ¿ok? Se trata de dinero, de eso es de lo que mucho se trata. Entonces, con la administración actual, en este aspecto, la administración de los últimos 4 años, con el Partido Republicano y Donald Trump, se ha intentado, en mi opinión, hace falta muchísimo más. Y el diálogo es mucho más complejo y requiere de muchísimo más análisis. No se puede pretender que una sola solución o un pequeño conjunto de soluciones va a resolver este problema. Pero ha tratado de mover la aguja en ese sentido. Se ha tratado de que, ok, vamos a negar un poco más de solicitudes de H-1B. Vamos a tratar de hacer que esto sea un poco más complejo, aunque sea la complejidad de la ejecución, para tratar de frenar un poquitico esta situación. Aumenta los costos de transacción de la empresa y por lo tanto lo desestimula, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que puede que suene un poquitico
de que estoy pensando mucho en materia de dinero, que estoy pensando mucho en materia de la industria y demás. Pero, señores, hay un factor muy importante que es el de la afectación humana de esas personas. Hay muchísimas personas, como yo mismo, como tú mismo, Gennady, que vinimos a este país porque teníamos aspiraciones. ¿Ok? Muchísimas, por no decir que todas estas personas, la inmensísima mayoría, vienen a los Estados Unidos porque también tienen esas aspiraciones y se merecen también tener esas aspiraciones y tener un camino para lograr esas aspiraciones. Lo que no se merecen es que muchísimas de esas personas, al caer en este bucle, en este vacío legal en muchos aspectos, en el que cuesta trabajo normalizarlo, y por más que tú me traigas leyes que digan, en 3 años puedes renovar a 3 más, después que si un tipo de visa, de permitir que las empresas entonces apliquen para tu green card y demás y demás. Señores, todo eso en papel está muy bien, pero la práctica y lo que existe realmente es muy diferente. Existe una práctica generalizada de mantener a estas personas como están. Yo personalmente conozco a una persona que lleva 15 años en los Estados Unidos trabajando en un esquema así. Vi a otra muchacha joven de la India en la que tuve, trabajamos juntos y eran unas personas muy agradables y estábamos conversando hace unos años cuando trabajamos juntos. Y él me decía, el problema es que es difícil, tienes que estar pendiente, no puedes ni siquiera estar en un mismo lugar. Ella fue de trabajar en el estado de la Florida para una empresa que tenía su sede en el estado de la Florida. De pronto la posición de trabajo se fue a convertir en algo precario, ¿okay? En el cual el proyecto iba a cerrar, se iban a quedar con un mínimo. Era muy probable que ella no se quedara con el mínimo y de pronto tuvo que aceptar un trabajo en Alaska y se mudó desde la Florida hasta Alaska. No estoy diciendo que Alaska sea el fin del mundo ni que sea lo más malo del mundo. A lo que estoy refiriéndome y tratando de ponerlo como ejemplo es qué disparidad, ¿no? De una realidad a de pronto otra realidad. Otra realidad. ¿Tú crees que así un individuo puede desarrollarse? ¿Tú crees que así realmente alguien puede lograr su pedacito del sueño americano, por así decirlo? Lo que pasa es que ahí entran los mismos puntos que hemos hablado. El mercado tiene un incentivo y entonces nosotros como sociedad tenemos que un poco determinar si los propósitos de esas empresas, si esas actividades que huella ecológica y social tienen, ¿no? Entonces tú tienes que poner ciertas reglas, decir, ok, el relajo con orden, porque lo que no puede pasar es que tú estés capitalizando sobre un esfuerzo también social y pase. Cuando hablamos del individualismo y del liberalismo también, como mismo tú dices, es cierto que se identifica que los conservadores han priorizado la libertad individual y de cierta manera los liberales entonces te dicen, bueno, pero ok, la libertad está bien, pero existe libertad sin justicia. O sea, tú eres realmente libre cuando vives en un mundo donde no hay justicia, donde una empresa puede acabar con el medio ambiente, donde una empresa... Hay una confusión desde el principio. O sea, la idea de la libertad individual no es una idea ni conservadora ni liberal como se entiende en Estados Unidos, es una idea del liberalismo clásico. Okay. O sea, el conservadurismo no fue quien habló de los individuos. La idea de los individuos como la gente que forma parte del contrato social es una idea del liberalismo clásico, viene desde Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, cualquiera de los filósofos después del Enlightenment, ¿no? Después de la iluminación. Ahora, el que tú digas, hagas un contraste entre lo que es la libertad individual y la libertad del mercado, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, cuando estás hablando, por ejemplo, de regulaciones del medio ambiente, estás hablando de una restricción de libertad del mercado, no una restricción de la libertad individual, necesariamente. Individuos somos y todos formamos parte del contrato social. Tan individuo es el que está poniendo la restricción o está pidiendo la restricción como el que quiere que no se le ponga la restricción. ¿Okay? Esa separación hay que hacerla entre individuo y mercado, totalmente. No, también Alejandro, a ver, lo que yo estaba tratando de articular es que, ok, la libertad individual está, pero hay otros componentes que también determinan que la vida tenga sentido y tenga calidad y podamos convivir en sociedad. O sea, la libertad individual no es el único componente relevante de todo este mejunje, de todo este cóctel. No, es que esas cosas son parte de las libertades. Eso es parte de disfrutar de la vida. La razón del establecimiento del control social es, como decía
desde Hobbes se dice, ¿no? Los hombres establecen gobiernos para garantizar reglas que nos permitan disfrutar la vida, ¿ok? Disfrutar la vida incluyendo el comercio, incluyendo poder desarrollar tu profesión, incluyendo también todas esas cosas que estás mencionando ahora, que no son necesariamente relacionadas con el comercio, ¿ok? Esa es, digamos, la base en la que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿ok? O más o menos todo el mundo, menos en la sociedad occidental, estuvo de acuerdo. Y ahí después se cambió, ahí está el conservadurismo económico, el liberalismo clásico, el neoliberalismo, etcétera, a través de, ya llevamos ya 3 siglos en esto, ¿no? Pero esas libertades incluyen todas esas cosas que estás mencionando. Coincido totalmente con lo que está diciendo Alejandro. Hay una cosa que yo sí quisiera comentar, lo que tiene que ver con el tema de las libertades individuales. A pesar de lo que él está diciendo, a pesar de lo que él dice, que es totalmente cierto, porque históricamente es así, ha sido demostrado, la realidad es que en los tiempos más recientes realmente han sido los conservadores los que más han estado levantando la bandera del tema de las libertades individuales. Eso es lo que pasa. Es muy fácil hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en los últimos 15 años para acá, 20 años para acá, en la que de pronto el liberalismo va rápidamente a convertirse en un posmodernismo, en una forma de expresión que no precisamente abraza el tema de las libertades individuales. Y el problema con el mundo de la tecnología es que tienes la libertad de mercado, que como Alejandro dice, es totalmente diferente. Lo que pasa es que tienes la libertad de mercado que trabaja en un sector de la sociedad que se nutre y crece de la creatividad que está puramente dada por esas libertades individuales. Ese es el link complejo que tienen entre ellos. Ahora, es cuestionable quién tiene ese monopolio de la libertad individual. Por ejemplo, casarse y formar una familia es parte de una libertad individual, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué los conservadores impiden a las personas gays casarse y formar una familia? Bueno, creo que estaríamos comentando un tema en los que no precisamente el tema de la tecnología. No, pero es un tema político. Es un tema político, es parte de esa libertad individual. Pero, yo lo que digo es, no hay un partido o una corriente ideológica que tenga el monopolio sobre la libertad individual. Ambas corrientes, ambas ideológicas ponen restricciones a la libertad individual basadas en su visión de lo que debe ser la sociedad. No es que uno tenga más que el otro. Te entiendo y coincido contigo completamente. Comentabas pues el tema de los matrimonios. No quisiera hablar de ese tema porque estamos realmente hablando del tema de lo que yo soy especializado, que es el tema de la tecnología. No significa que lo esté evadiendo, pudiéramos hablar de esto, pero prefiero que volvamos al tema de la tecnología, lo que estamos viendo actualmente, para poder mantener la misma línea de la conversación. Sí, es solo una acotación, ¿no? Con eso, porque cuando dices que hay un partido que lo tiene más que el otro, pues, ahí salen cosas. Por ejemplo, en esto mismo la tecnología que estás hablando, cuando estás hablando de la visa H1B, estamos hablando seguramente del sector tecnológico. Mira, pero por ejemplo, veamos a la visa H1B, tienes razón. O sea, ahí estoy un poco confuso. ¿Cuál es el...? No le voy a decir conservador, yo no creo que Donald Trump sea un conservador clásico, un conservador nato, ¿no? Pero ¿cuál es entonces la visión? ¿Es necesario abrir las visas y abrir el proceso de visa para que sea más fácil que esa persona que está diciendo quieren venir y quieren formar su vida profesional aquí? Pero eso contrasta con lo que hizo Donald Trump, que tiene prohibió los green cards y prohibió las visas H1B. O sea, ahí hay un contraste. Ahí. Porque lo que se trata es que, mira, déjame primero hacerte un comentario, Gennady. El problema de regresar, el problema de que si ahora regresa en el gobierno una política como la que teníamos antes, por ejemplo, con el tema de Obama, y se continúa ignorando este tema, al final no se resuelve el problema. Va a hacer la misma tónica y probablemente con mucha más fuerza, ¿ok? Con muchísima más fuerza. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, con respecto al otro tema, con el respecto de por qué se ha hecho más difícil, porque es que realmente se necesita sentarse y decir, vamos a volver a cambiar y vamos a realmente hacer de esto lo que realmente debió ser siempre y no permitir el abuso de eso como tal. El programa de visa H1B pasó de ser una herramienta para la sociedad, una herramienta para los mercados, para poder tener personal con capacidad profesional real, con capacidad profesional de calidad. Pasó de ser eso a hacer una cosa masiva, a hacer una cosa de
venga un montón de gente, de esto se generó realmente un mercado. Aquí hay empresas que únicamente se dedican a contratar a este tipo de personas, a traerlas y a ponerlas a trabajar en contratos con otras empresas de trabajo. Esa es su única función, esa es su única forma de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que entonces esa visa, de la forma en la que está constituida, no sostiene que esas personas puedan pues, desarrollar una vida realmente en los Estados Unidos de la forma en la que queremos hacer tú y yo, y en la forma en la que quieren hacerlo ellas como tal. No se los permite, ¿ok? Porque cada 3 años tienes que renovarlo. En algunos casos que lo puedes renovar entonces después por 1 año nada más. En el mejor de los casos lo puedes renovar por 3 años después adicional. Como es más barato tener a las personas en este tipo de forma, las empresas se vuelven más difíciles a la hora de decir, ok, te voy a renovar, no te voy a renovar. Entonces la persona se ve obligada a decir, ok, voy a tener que buscar otro trabajo en otra empresa para ver si esa me puede patrocinar entonces el tema de esta visa. Se va volviendo un ciclo. E internamente, en muchísimas de estas empresas, aunque no se sientan en una mesa y se ponen de acuerdo todos a ser maquiavélicos en este aspecto, sí la corriente de la forma en la que trabajan los lleva por ese camino. Lo que una hace y ve que de pronto eso está teniendo un beneficio, los demás de pronto lo empiezan a hacer de la misma forma. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando y por eso se ven casos como el que ya te comentaba. Entonces, ok, cuando estaba conversando con Genaro le decía, no estoy de acuerdo en el sentido del camino que se está llevando, si esa es realmente la solución o no. Por supuesto que esa no es la solución, es un tema mucho más complejo que incluye cosas de la parte migratoria, del sector y demás y demás. Lo que sí es real es que al bajar un poco, al negar un poco más el tema de los visados, al tratar de hacer este camino, estás tratando de priorizar. No es que no entren, señores. No es que sea una política antimigratoria, no. Se trata de que es una política de que estás totalmente obviando a otra cosa que no hemos hablado en la conversación, que es un sector de la sociedad que lo estás dejando de un lado. Son personas que se te están quedando sin trabajo, son personas que, ¿dónde está la innovación ahí? Ahí realmente están matando la innovación. Y, aunque muchas personas no lo ven de esta manera, cuando tú empiezas a ver en la práctica lo que está pasando, con muchísimas empresas grandes, empieza a afectarte incluso banderas del sector más liberal, como es el tema de la diversidad, de que hayan personas más afroamericanos, que haya más hispanos en este sector. A ver, en el sector tecnológico de Estados Unidos, la presencia nuestra, la presencia de los hispanos es minúscula. ¿Okay? Claro. Es minúscula. Y la presencia de las personas afroamericanas también es minúscula. Entonces, ¿tú crees que se deben crear cuotas? ¿Y este tipo? No. ¿Étnicas o raciales? No. ¿Y cómo resolvemos ese problema entonces? ¿Sabes por qué? Porque las empresas de tecnología se basan para poder crecer, para poder mantener la innovación, para poder... Lo más importante que tienen los señores de los Estados Unidos en este momento, no solamente en economía, sino en materia de seguridad nacional, son las empresas de tecnología. Que les quede claro eso a todo el mundo. Esa, hoy por hoy, olvídense del dólar, olvídense de todas esas otras cosas. Lo más importante que tienen los Estados Unidos en este minuto, lo que lo lleva más adelante, es el sector tecnológico. Para poder tener un sector tecnológico que continúe llevando esa vanguardia, tiene que ser un sector tecnológico innovador, tiene que ser un sector tecnológico basado puramente en personas que sean realmente inteligentes, no en decir voy a mirarlo desde otro punto de vista, voy a verlo desde un punto de vista cultural, si te pones a verlos desde ese punto de vista, empiezas a hacerlo, y ya hay empresas que lo han intentado hacer, han empezado a perder fuerza, han empezado a perder en innovación, se le ha generado otros problemas puramente también relacionados a decir, ok, étnicamente, es tratando de resolver esto con cuotas, tratando de, por ejemplo, subir sueldos para que el tema de las equiparaciones de sueldos, han comenzado a violentar aspectos como por ejemplo, ok, ¿a quién avanzo? ¿A una persona que realmente se esté esforzando o avanzo a una persona simplemente por el tema de la etnicidad, por el tema de cultura? Si te entiendo bien, tú estás haciendo un argumento por la Alejandro, permiso, Alejandro, te propongo responderle. Llevamos 1 hora 20 minutos. Los invito a discutirlo
voy a dejar que Alejandro te responda, pero bueno, vamos a ir concluyendo porque realmente ya llevamos bastante tiempo. Estoy encantado con la conversación, de verdad que sí. Y entonces, Alejandro. No, nada más para acotar un par de cosas. Primero, yo creo que hay un riesgo grande en atribuirle a este tipo de cosas una motivación ideológica. Por ejemplo, cuando decimos, si esto beneficia a liberales o beneficia a conservadores o lo que sea. O sea, yo creo que estas cosas, por ejemplo, la visa H1B está más que nada definida por el mercado. Y estaba mirando ahora los números de visa H1B. Y los números de visa H1B tenían un cap, ¿no? Estaban limitadas a 65 visas por año hasta el año 2000, que el presidente George Bush, republicano, toma el poder. El presidente George Bush quitó el límite de visas H1B en los años del 2001 al 2005. De 2001 al 2005 entraron 195,000 visas promedio por año. Y el presidente Obama las vuelve a poner a 65,000 visas a partir del año 2008. ¿Okay? So, ahí es donde tú ves que darle a esto un aspecto ideológico, cuando ves a los números en realidad no tienen una base real. O sea, las empresas le pidieron al gobierno de Bush quita el límite de visas o súbelo porque necesitamos más empleados, un problema totalmente de mercado o de mercado más manipulado, abusado, como le querramos decir, y pasó eso. Y cuando dicen Obama, bájalo, Obama lo bajó. O sea, no es realmente una cosa ideológica en sí. Y ahora me olvidé lo último que estamos hablando. El tema de los caps, me habías comentado. Sí, de los caps, no, pero esa fue la primera contestación. Pero había una cosa más. Tema de las cuotas. Habías comentado el tema de las cuotas. Bueno, yo los invito a hablar del tema de diversidad. Seguir el tema de diversidad. Yo estoy de acuerdo contigo que la diversidad, o sea, lo que me da gracia es que a veces cuando se hacen estos análisis, incluyendo las personas que tienen una posición conservadora, terminan yendo como una especie de slippery slope, ¿no? Donde hace un argumento por la meritocracia, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero no hay trabajadores negros, no hay trabajadores latinos en este sector de las tecnologías, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo también trabajo en un sector donde hay muy poca representación de minorías, ¿no? Pero ¿cuáles son las soluciones a nivel sociedad que se pueden poner para eso? Y si decimos no son las cuotas, entonces ¿cuáles son? El problema no son las cuotas, porque el problema es que las cuotas es una solución a corto plazo. Es una solución de decir, ok, voy a poner esta solución ahora mismo aquí y voy a garantizar que haya una cierta cantidad de personas de cierta etnicidad o de cierto background cultural que va a entrar. Eso es una solución de corto plazo que no garantiza realmente mantener la calidad de lo que se ha logrado o incluso aumentarla. Tú sabes que disculpa, ¿sabes qué es lo que sí soluciona eso? No es una solución a corto plazo, tienes que mirar a largo plazo. Tienes que invertir directamente en esas personas de esos sectores que tú sabes que están más atrasados en el nivel educacional. Ya ahí no puede ser. Entonces tenemos cuotas educacionales en universidades, por ejemplo. No, si tú garantizas de que las personas tienen un acceso. Todo ese tipo de cosas son programas que los liberales, proponen, por ejemplo, aumentar los estudios de STEM en las escuelas, en los barrios más pobres, etc. Y los conservadores se oponen con la idea de que no, debe ser una meritocracia, o sea, no vamos a ponerle fondos para que se aumente la educación de STEM en las escuelas minoritarias, quitándole fondos a otras escuelas, a otros distritos escolares. O sea, ese es el tipo de conversación que dice, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Si es educación, pero al mismo tiempo te vas a poner un programa de educación, ¿dónde llegamos? Pero es que pero lo que estás haciendo es decir que vas a poner las cuotas no en las empresas, sino a nivel de educación, garantizarte que haya un grupo de personas de background latino o de background afroamericano que tenga acceso. Es básicamente decir, no voy a aplicar la solución a corto plazo en las empresas, pero lo voy a aplicar a nivel educacional. Y realmente la educación es a largo plazo. O sea, lo único que hiciste fue cambiar el campo de juego. El problema sigue estando ahí. La inversión no es necesaria. La inversión tiene que ser directamente en el individuo. No solamente se trata del acceso, sino se trata de la calidad de lo que está recibiendo el individuo. Si tú puedes garantizar que en aquellos lugares en los que esos individuos de esas comunidades más diversas que tú has identificado que requieren más representación, si tú pones el dinero en esas comunidades en que aprendan sin necesidad de decirle tienes un espacio disponible en un Ivy League o tienes un espacio disponible en una universidad tecnológica, en una empresa tecnológica, si inviertes directamente en la calidad del individuo, entonces automáticamente no vas a necesitar poner cuotas.
porque automáticamente van a crecer en calidad y las empresas de tecnología son magníficamente exitosas y súper que buenas en ese aspecto, en identificar quién es el profesional que tiene calidad, no importa el background cultural que tenga o económico que tenga. Sí, no, estamos de acuerdo. La cosa es llegar a ese background. ¿Cómo tú llegas a ese background? Como gobierno, ¿cómo tú haces? Para mí una política educacional es una política a largo plazo. Si tú estás identificando desde niño, diciendo, bueno, a la gente que va a Stanford, pero nacieron en Stanford o fueron a la escuela en Stanford, no necesitan un apoyo del gobierno para estar en STEM. Sus padres ya trabajan ahí. Sus padres son ricos, millonarios. Stanford es uno de los zip codes más caros de Estados Unidos. Yo quiero que la gente que están en qué sé yo, Miami Lakes, right, que esos niños se interesen por STEM para que puedan ir a Stanford. Y eso es un proceso a largo plazo. Sin embargo, los conservadores se oponen a ese tipo de cosas. ¿Y quién dice, ok, estás dando una solución un poquitico sobresimplificada en un tema de que, ok. No, tenemos 5 minutos en un grado. Déjame decirte una cosa rápida. Ese es otro tema. Vamos a concluir ya con Adrián, con lo que va a decir. Trata de resumirlo, porque bueno, ya la audiencia se cansa, entonces tenemos que limitarlo. Y volvemos a debatir, no es que nos vamos a quedar callados. Volvemos a hablar de los temas. Rápido voy a hacer una despedida, por así decirlo. ¿Okay? Quisiera tocar rápido en esa despedida 4 temas. Número 1, con el tema de la diversidad. Yo no me gradué nunca en Cuba, no me gradué nunca en México, no me gradué en los Estados Unidos hasta el año pasado y fui de ganar $8 la hora parqueando carro, aprendiendo puramente solo en el tiempo que no estaba parqueando carro y cargando cajas con las herramientas disponibles que hay, gratuitas y algunas muy baratas, online. En 5 años pasé de $8 la hora a tener un sueldo de 6 cifras, ¿ok? Sin haberme graduado. Y se me acercaron a mí empresas de las cuales tú esperarías que busquen personas de Stanford y demás y demás. En materia de STEM, toda esa idea de que necesitas el documento, el diploma y demás, eso no existe. Eso no es así. No es real. Invierte en el individuo, invierte en programas que toquen al individuo, aunque no vayan a Stanford. Invierte en las herramientas que existen actual y en que tengan acceso a estas herramientas. Te garantizo de que la calidad va a aumentar y te garantizo que directamente al aumentar la calidad van a aumentar la cantidad de personas que van a esas universidades, que van a ese tipo de trabajo y demás, sin necesidad de cuotas, sin necesidad de nada. Hubieron temas que no tocamos. Lo que resume, sí. Por favor. Hubieron temas que no tocamos con parte del bias. Y con parte de la educación de las personas. Ojalá en otro momento pudiéramos hablar sobre educación directamente. Pero podemos planificar, o sea, esos temas son amplios. Podemos planificar, regresamos, conversamos de ellos, porque creo que como que precipitarlos ahora te va a quitar la oportunidad de poderlos elaborar. Con respecto a 20 minutos, entonces yo quiero ya ponerle pausa a esto. Creo que ha sido excelente la conversación. Si tienes algún punto final, por favor. Punto final. Con respecto a bias, que se me quedaron algunas cosas por mencionar, pero sí quisiera decir una cosa. Regresan los demócratas a la Casa Blanca, ya sea ahora o ya sea en 4 años. No ha ocurrido una solución, no ha ocurrido un sentarse y decir, ok, vamos a tomar esto de verdad, sin materia política, puramente como el problema que tenemos en el país y vamos a atacarlo y vamos a darle una solución. Y realmente lo que va a hacer es que va a continuar porque sirve de herramienta. ¿Ok? Sirve de herramienta. No hay voluntad política, sobre todo del lado liberal, para hacer una solución realmente de este problema. Te lo puedo garantir. Nos quedamos dados, Alejandro, nos quedamos dados. No, créeme, no tiene nada que ver con esto. Créeme, no tiene nada que ver. Adrián, de verdad, compadre, muchísimas gracias. Ha sido tremendo gusto conversar contigo. Yo creo que los matices que tú traes aquí, la profundidad con que conoces el tema, yo me voy un poquito más sabio hoy, esta noche. Bueno, y Alejandro es mi querido amigo también. Cuando vi que estaba involucrado en la conversación, dije, bueno, tiene que conversar acá porque también va a traer esa sabiduría, ¿no? Del otro lado allá, para que también tengamos algunos contrastes. Yo los invito a los dos a venir de nuevo. Vamos a tener una conversación, igual vamos a hablar sobre los prejuicios que quedó pendiente y vamos a hablar sobre estos temas, y al final creo que la intención de esto acá
es que la gente también los que nos ven se vayan un poquito más informados y un poquito más inteligentes dentro de esta sociedad de la distracción que vivimos. Entonces, les quiero dar un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nomás recordando que California tuvo gobernadores republicanos hasta el año 2014. Candela. Muchas gracias. Bueno, los quiero, un abrazo a los dos y un a todos. Chao.